Hoy quiero compartirle parte de esto y es la llenura del Espíritu Santo. Mire, el domingo compartimos acerca de las bendiciones y ese es el favor de Dios aquí en la tierra. Y veíamos y le hacía yo la pregunta a la iglesia y les decía, ¿quién quiere ser bendecido? Y todos decían, yo. Y dice, bueno, hay reglamentos para ser bendecidos. Muchos quieren ser bendecidos, pero no todos quieren, ¿verdad?, seguir las indicaciones. Y así pasa con la llenura del Espíritu Santo. Yo diría, ¿quién quiere ser lleno del Espíritu Santo? Y todos dirían, yo. Entonces hoy le voy a enseñar cómo usted va a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Seguro que quiere usted ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, la palabra de Dios nos dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien lo pida? Entonces, el Espíritu Santo es una promesa, la promesa del Padre, del Señor Jesucristo, para la iglesia, para poder ser revestidos del poder de lo alto, para poder, les decía yo en alguna otra predicación, el Espíritu que ayudó o la persona que ayudó a Jesucristo a cumplir su propósito y ministerio fue la persona del Espíritu Santo, y Él dijo, yo no los dejaré solos, sino enviaré al Consolador, y ese es otro igual a mí, el que me ayudó a cumplir mi ministerio, yo se los voy a enviar. Amén. Ahora, yo quiero partir en esto. En el libro de los Efesios, o la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 5, versículos del 15 al 20, cuando iniciaba nuestra hermana Belén en el servicio, dije, ya va a predicar lo que yo voy a predicar. Pero es Dios confirmando su palabra. Amén. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 15 al 20. Y vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios dice, mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahí subraya usted el versículo 19. Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo podría decirle, ahí está. Esa es la palabra de Dios para que usted sea lleno. Y vamos a desglosarla, porque me dice, pastor, eso ya lo he leído y ya, ¿cómo está? Miren, la palabra del Señor nos dice que debemos mirar, pero no mirar con los ojos carnales, sino con los ojos espirituales y con diligencia de cómo debemos andar. No como necios, sino como sabios. La palabra del Señor nos dice que el que pone por obra la palabra del Señor, ¿a quién será comparado? A un sabio, el cual edifica su casa sobre la roca. Ahora, la Escritura también nos enseña y nos dice que todo nos es lícito, todo nos es permitido, pero no todo nos conviene, no todo nos edifica. Entonces, en nosotros está la responsabilidad de cómo debemos conducirnos para
poder ser llenos del Espíritu Santo. Y una de las cosas que nos tiene que marcar es que tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. En esta semana hubo elecciones en los Estados Unidos, muy nombradas. La iglesia, mucha de la iglesia estaba a favor de Donald Trump, en el cual decía que iba a venir en la segunda o en el segundo elección, iba a venir un gran apoyo sobre la iglesia, y en el cual iba a despertar un gran avivamiento, porque apoyó muchas cosas de la iglesia. Pero al cierre de toda esta elección quedó su opositor. Y entonces decía, no, pues ahora a ver cómo nos da, o a ver cómo nos va. Y la palabra de Dios a mí me enseña que Dios es el que quita y pone reyes. Y escuchando a un doctor teólogo, decía, el hecho de que quedara Joe Biden, decía, eso va a acelerar los tiempos. ¿Por qué? Porque después de que hubo un avivamiento, un despertar, la iglesia no salió de Jerusalén, sino que salió hasta que fue ¿qué? Perseguida. Entonces, ¿qué le quiero dar a decir con esto? Que la iglesia crece cuando es perseguida. La iglesia ya estuvo mucho tiempo en comodidad. La iglesia ya estuvo mucho tiempo en el salero. Y como al apóstol Pedro le dijo, bueno, tienes que ser zarandeada, pero no te preocupes, porque cuando se zarandea el trigo se saca la semilla. Entonces, para ser llenos del Espíritu Santo, número uno, tenemos que aprovechar bien el tiempo. Aprovechar el tiempo. Yo veo a mi familia hoy que estoy en la casa, observo, callo, y a veces les digo, me dicen, ¿por qué estás tan reflexivo? Y le dije, es que pierden mucho el tiempo. ¿Cómo que perdemos mucho el tiempo? Sí, porque a veces dicen, mañana nos vamos a levantar temprano y vamos a hacer esto, el otro, aquí y esto. Ok. Por una u otra cosa no se levantan tan temprano, empiezan a ver otras cosas, hacen otras cosas aquí o allá, comen y luego están platicando y aquí y allá. Y llega ya la tarde, noche y dice, ya no nos dio tiempo. ¿Por qué no hicimos esto? ¿Por qué no salimos? Porque no aprovechan bien el tiempo. Muchas de las veces me dice, pastor, no tengo tiempo para leer. No, no es que no tengas el tiempo para leer, es que no te haces el tiempo para leer. No es que no tengas el tiempo para orar, no te haces el tiempo para orar. Y la Biblia dice, ¿tú quieres ser lleno del Espíritu Santo? Tienes que ver cómo te conduces. No como un necio, sino como alguien sabio. ¿Sabe qué es lo que pidió Salomón para gobernar a toda una nación? Siendo un joven, siendo un muchacho, dice, dame sabiduría. Y la sabiduría es, enséñame o dame las herramientas para que pueda yo conducirme de la manera que es correcta. ¿Dios se la dio? Claro que se la dio. Ahora, ¿lo aplicó? Ahora, aquí nos dice, la palabra del Señor dice, tienes que mirar cómo andas. Tienes que ser diligente y tienes que ser sabio para aprovechar bien el tiempo, porque los días, iglesia, son malos. Estamos ya, como lo hemos visto en el panorama escatológico, en los últimos tiempos. ¿Y sabe qué? La iglesia sigue perdiendo el tiempo. Entonces, nosotros que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Versículo 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
Hay una tribu sobre las 12 en el cual era la tribu de Isaacar, que dice la Biblia que era entendida de los tiempos. Entonces, nos dice que nosotros no seamos necios, insensatos, sino que tenemos que entender cuál es el tiempo en el cual estamos. Y ya esto es el principio de dolores, el último, la recta final para irnos con el Señor Jesucristo. Ahora, también en nuestra vida tenemos que entender cuál es nuestro tiempo. El apóstol Pablo decía, antes hablaba como niño, pensaba como niño, hablaba como niño, pero ahora ya alcancé una madurez. No siempre o todo el tiempo nos tenemos que estar comportando como niños espirituales. Tenemos que ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La embriaguez de vino tiene que ver con las cosas del mundo. Nosotros somos vasos de honra, vasos de barro, dice la palabra del Señor, los cuales fuimos elegidos para depositar la gloria y la presencia de Dios. Pero un vaso no puede ser lleno si algo ocupa o otro ocupa su lugar. Por eso es que el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso le hace esta advertencia. Se lo podría traducir de la siguiente manera: no llenes tu vaso con las cosas del mundo, mejor llénalas, o antes bien, llénalas con el Espíritu. No te embriagues. Que no sea tu deleite, tu afán, tu preocupación, tu ansiedad, las cosas del mundo, sino antes bien, llénate de la presencia de Dios. Ahora, por eso es que yo le decía, ¿cuántos quieren ser llenos? Si quieres ser lleno, entonces tienes que aprovechar el tiempo. Si quieres ser lleno, tienes que ser sabio. Si quieres ser lleno, entonces tienes que ser entendido de los tiempos, que esto es la promesa la cual Joel profetizó, que en los postreros días, en los últimos días, será derramado el Espíritu Santo. O sea, este es el tiempo del Espíritu Santo. Tenemos que ser entendidos que estamos en el tiempo del Espíritu Santo y que esa promesa es vigente para el día de hoy. Entonces tenemos que entender el tiempo, y que si queremos ser llenos del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, entonces no tenemos que embriagarnos. Y cuando uno se embriaga, y digo por experiencia propia, cuando uno se embriaga, entonces los sentidos físicos se distorsionan. ¿Usted ha visto un borracho? Un borracho, diría, a lo mejor usted ve a lo mejor algún alcoholizado o eso, pero ya cuando está borracho, ya no habla. Dice incoherencias. ¿Sabe qué pasa cuando nos llenamos con las cosas del mundo? Ayer mi hija compartía, decía su predicación, y hablaba acerca de la lengua, y decía que era como un timón, y dice, ¿hacia dónde la conduces? ¿Hacia las cosas malas o hacia las cosas buenas? Cuando te llenas de las cosas del mundo, ¿qué crees que va a hablar tu lengua? Cosas vanas, cosas impías, porque de eso la estás llenando. Pierde la visibilidad un borracho. No ve de la misma manera, no oye de la misma manera, porque ¿por qué vienen los problemas o las discusiones entre los borrachos? Porque pensó que le había dicho una cosa y los sentidos, el caminar todo chueco. Cuando te embriagas con las cosas del mundo, cuando te llenas con las cosas del mundo, tus sentidos se distorsionan. Y por eso es que no percibes las cosas como deberían ser. Por
eso es que dice, antes bien mejor llénalas del Espíritu Santo, porque entonces tus sentidos espirituales van a estar al 100. Vas a tener lucidez. ¿Sabe quién tiene más accidentes automovilísticos? Los alcoholizados. Ya luego ya hasta los hombres. No estoy hablando de género. Grandes los porcentajes de los accidentes automovilísticos son por conducir en estado de ebriedad. ¿Y sabe por qué muchas de las veces tenemos problemas o eso? Porque nos embriagamos con cosas del mundo, nos llenamos con las cosas del mundo. Entonces nos dice esta parte el apóstol Pablo: si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, no te embriagues, no te llenes de las cosas del mundo. Y ahí empieza algo que dice, que habla acerca de la llenura. Habla con salmos, pero la plenitud del Espíritu Santo depende, fíjese, depende de la respuesta del creyente a la gracia que se le ha dado para alcanzar y mantener la satisfacción. O sea que la plenitud del Espíritu Santo depende de ti, de cómo respondas a la atmósfera, al ambiente, a la gracia que Dios da. Hay gente que puede estar como ahorita en una atmósfera, pero hay gente que no responde. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Nuestra. La llenura depende de cómo respondemos ante la atmósfera o ante el ambiente. Hay gente que le dice, ¿y a ti qué clima te gusta? Bueno, a mí me gusta que llueva. ¿Y a ti qué clima te gusta? No, a mí me gusta que haga calor. ¿Y a ti qué clima te gusta? No, a mí me da igual. Y muchos de los creyentes parecen así. ¿Qué te gusta? Sí, está la presencia, no está. No responde. Entonces el creyente tiene, o para que pueda ser lleno, tiene que responder hacia esa atmósfera. Es decir, no se puede embriagar con vino, o sea, con las cosas del mundo, y al mismo tiempo ser llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo advierte a los creyentes acerca de estas cosas. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Dice la Escritura: digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, ¿ya ve por qué muchas de las veces no responde al ambiente espiritual? ¿Porque anda qué? Anda en la carne. Pero quien anda en el Espíritu y está ahí y le ofrecen la carne, la va a rechazar. Es algo que se antepone entre sí. Por eso, mire, ahora le hago esa pregunta y usted reflexione. ¿En qué ambiente pasa la mayor parte del tiempo? No es que usted ande de carnal. ¿En qué ambiente anda usted más? Material. ¿Sí? Es como si uno está lloviendo y sale, se va a mojar. Y aquí voy a esto, que nosotros necesitamos, como dirían, ir con esa nube y con esa columna a nuestro trabajo, a todas partes, porque entonces eso se va a anteponer ante los deseos. Yo estuve ya casi 20 años trabajando en el transporte y el ambiente ahí era todo lo contrario como el que usted o el que maneja o más, porque a veces dice uno, uy, no, el ambiente, pero en todos los niveles, como decía mi abuela, en todo se cuecen habas.
Entonces usted está expuesto, como diría, a lo material, a la parte de la corrupción, a la parte de decir, ay, pues ahí le va esto, jefe. Entonces, Gálatas dice que debemos andar ¿cómo? En el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos ¿de qué? De la carne. Porque estos se anteponen. Y que finalmente, aunque tú quieras andar en el Espíritu, pero si estás en una atmósfera carnal, ¿qué es lo que va a hacer? No vas a responder de la misma forma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Andar en el Espíritu. Tener una vida espiritual. Eso es nuestra responsabilidad, no es de Dios. Es tuya y mía, cada uno, tener una vida espiritual. Y de ahí la importancia. Tú me puedes avisar, pastor, hoy no voy al servicio, está bien. Pero tú no te llenas por venir un domingo hasta a la iglesia. Tú te tienes que llenar y llevar una vida espiritual todos los días de tu vida. Daniel, ¿cuántas veces oraba? Y él propuso en su corazón no contaminarse. Él lo propuso, él lo deseó. Él dijo, yo no me voy a contaminar con la comida del rey, con aquello que te ofrece el mundo. Yo no. Yo decido andar una vida espiritual. Y usted lo ve en ese tiempo ahí como con Nabucodonosor y todos los reyes le decía, hay un sabio, hay un joven inteligente, el cual él habla, el espíritu del Dios vivo está sobre de él y no hay sabio como él. Porque él decidió andar ¿cómo? En el espíritu. Entonces, además de que los que practican estas cosas no disfrutan de la presencia permanente de Dios. ¿Qué quiero decir? Usted hoy puede estar aquí y puede disfrutar de la presencia de Dios, porque está en una atmósfera. Pero lo que yo deseo y lo que Dios quiere es que usted disfrute su presencia permanentemente. Pero no va a poder ser. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nos ocupamos en la carne. Y eso va desde el pastor hasta el más pequeño. Todos somos tentados, cada uno según nuestra propia ¿qué? Concupiscencia. A veces por atender a la gente, por hacer cosas, esto, el otro, yo no tengo un tiempo devocional y cuando lo veo ya es noche. Y digo, Señor, ¿y ahora? Entonces, por eso es lo que le digo, que ese es en todos los niveles. Estamos puestos, yo podría decir, ay Señor, pues me ocupé de tu obra, atendí al hermano, fui aquí, fui allá. No, eso es lo que tienes que hacer. Pero tu mayor responsabilidad es pasar tiempo conmigo. Gálatas capítulo 5, pero ahora en el versículo 22 y 23, si alguien me ayuda a darle lectura. Gálatas 5, 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ok? Entonces, Dios quiere que seas un hombre y una mujer pleno, lleno, que lo que produce al andar en una vida espiritual es que tú tengas amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, benignidad, bondad, que seas pleno, que seas lleno. Pero a veces solamente el gozo disfruta cuando estamos aquí, me gozaré, aquí sí. Pero acaba y se acabó el gozo. La paz solamente la encuentras aquí porque estás en una atmósfera, pero llegas a tu casa y dices, otra vez los problemas. Y Dios quiere que vayas con Él siempre, que haya una plenitud. Pero ese es cuando tú le das el lugar a Dios en tu vida y cuando Él es una prioridad. Esto es un indicativo de la plenitud. Mire lo que dice Hechos 8:17 en adelante. ¿Ya lo tiene ahí? Hechos capítulo 8, versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo
cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro les dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. El regalo de Dios, el don de Dios, es cuando Dios ve tu corazón. Hay gente que puede decir: yo diezmo, yo ofrendo, yo esto. Lo dijo Simón: dámelo a mí también, para que yo a quien imponga las manos también lo reciba. Pensaba en lo que, en lo material, porque habla ahí de dinero, pero él le dijo: no tienes parte, no tienes lugar en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. No es recto, porque no eres íntegro, porque no te defines, porque todavía andas de aquí para allá, porque piensas que esto es algo material cuando es algo que espiritual. Entonces tenemos que tener, número uno, un corazón sincero, un corazón puro, ser definidos, buscar las cosas de Dios por sobre todas las cosas. Ahora, ser llenos del Espíritu Santo tiene un significado en el griego que traducido significa ser sumergido repetidas veces. Los hijos de Dios deberían ir renovarse al experimentar constantemente la plenitud del Espíritu Santo. Hay veces que, wow, ya la sentí en un congreso, la sentí en una casa ya, y wow, qué experiencias tan maravillosas. El ser lleno tiene que ser constantemente todos los días. Miren lo que dice Efesios capítulo 3 versículo 14. Si alguien me ayuda y le da lectura. Efesios 3, 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Amén. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Ok, versículo 16 dice el apóstol Pablo que le pido que por medio del Espíritu, ¿por medio de qué? Del Espíritu. Con el poder que procede de su gloria, de sus gloriosas riquezas, ¿los qué? Los fortalezca en lo íntimo de su ser. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo? Cuando venimos y nos llenamos, ¿somos qué? Somos fortalecidos en nuestro interior. Somos fortalecidos en nuestro interior. ¿Y ahí qué sigue? Para que por fe Cristo habite ¿en qué? En sus corazones. Es necesaria la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Cristo permanezca en nuestras vidas. ¿Sabe por qué viene la apostasía o el negar? Porque muchas de las veces pensaron que la llenura vino solamente una vez y después de ahí ya no buscaron más llenarse de la presencia del Espíritu Santo.
El versículo 19 dice, en fin, que conozcas ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Esto es por lo que el apóstol Pablo oraba en la iglesia de Éfeso, para que fueran llenos, para que su fe se afirmara, se fortaleciera, para que recibieran la fe, porque los días son malos y porque estamos en medio de un mundo adverso y porque Él nos dijo que íbamos a tener aflicción. Por eso es que dijo, tienen que ser llenos, se tienen que renovar, tienen que ir constantemente llenando y llenando y llenando y llenando y llenando para que puedan ¿qué? Resistir. Pero ¿sabe por qué? Solamente nos llenamos una vez y después, ¿sabes qué? Ya no buscamos. Ahí en Efesios capítulo 4 versículo 22 dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces, ¿qué tenemos que renovar? La actitud de nuestra mente. ¿Cómo se renueva? Cuando eres lleno del Espíritu Santo. Cuando eres renovado, viene y te renueva la mente. Por eso es que cada vez que tú vienes, te llenas y sigues leyendo la palabra, no la ves de la misma forma, porque se empieza a renovar la mente. Se lo voy a poner en este ejemplo: los fariseos y los escribas, y con Jesucristo, un hombre del Espíritu, guiado y direccionado, bautizado, y que él constantemente. ¿Qué le dijeron los fariseos? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué nueva enseñanza es esta? ¿Por qué? Porque los escribas y los fariseos se quedaron solamente ¿con qué? Con la enseñanza. Pero Cristo venía renovado en el Espíritu. Por eso es que esta palabra dice: la profecía y la ciencia se acabará, pero el amor permanecerá. Porque lo que traslada la palabra de Dios es que es amor. Y es de ahí que tenemos que renovarnos. Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿A qué nos llama? A que no nos amoldemos, que no tomemos la forma del mundo, sino que nuestra mente sea renovada por el poder del Espíritu. ¿Está conmigo? Entonces, tenemos que ir siendo renovados. Ojo, no quiero decir con esto que dicen, no, es que somos una iglesia light, que constantemente se va a renovar. No, nuestra renovación tiene que venir por la dirección del Espíritu Santo. Hay muchos que dicen, somos una iglesia moderna. Eso no quiere decir que sea renovado, porque meten muchas cosas del mundo. Lo que yo te estoy diciendo es que tiene que el Espíritu Santo renovar tu mente. Iba yo a compartir y estaba yo estudiando acerca de los panes, de la mesa de los panes. Y en el Antiguo Testamento dice, a quien engañó a Josué, dice que fue un pueblo en el cual echó un pan mohoso. Y el pan representa a Dios, a la palabra. Entonces hay mucha gente y hay mucha iglesia que sigue comiendo pan mohoso y que no se renueva, que no estudia, que no se mete en la palabra, que no va ahí y sigue comiendo pan ¿qué? Mohoso, y por eso es que engañada. Pero dice Jesucristo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Así que nuestro pan y nuestro alimento es fresco. Los panes que se ponían en la mesa, dice que tenían que cambiarse diario.
Porque el pan que Dios nos da es un alimento fresco, un alimento nuevo. No puedes estar con la misma palabra, aunque ésta sea permanente, pero no puedes estar siempre con esta. Te tienes que renovar cada día. Y eso viene por medio del Espíritu Santo. Los creyentes deben ser bautizados del Espíritu Santo después de la conversión, como lo dice Hechos 1:5. Si alguien lo tiene, me ayuda a darle lectura. Hechos 1:5. Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo Dios los bautizará con el Espíritu Santo. Y en el capítulo 2, versículo 4 dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les decía que expresasen. ¿Sí? Entonces, viene el bautismo, ¿ok? Pero también debemos ser llenos del Espíritu repetidas veces mire para qué debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Para la adoración, para el servicio y para testimonio. ¿Sabe por qué mucha gente da mal testimonio? ¿Sabe por qué mucha gente no sirve y no adora? Porque solamente se llenó una sola vez y ya no vuelve a llenarse. Hechos capítulo 4, versículo 31 al 33. Cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y tú tienes que vivir para que te extrañe la gente. Y es impresionante, porque, ay, cómo recuerdo. Ay, cómo recuerdo. Y cuando digas, cómo extraño, porque dejó algo.